Muy buenas noches, queridos y queridas colegas. Para mí es un gusto y un mayor honor para mí presentar a nuestra conferencista invitada para esta noche. La temática de hoy es en relación a la importancia de los probióticos para la fertilidad y durante el embarazo. Y estará dada la conferencia por la doctora Marjorie Gómez. La doctora Marjorie es de Venezuela, es especialista en obstetricia y ginecología láser, estética y funcional. Es miembro de la junta directiva de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, miembro calificado o certificado y asesora especial para la educación y desarrollo de América Central y del Sur del American Board of Laser Surgery, directora del curso internacional de entrenamiento en láser de patologías del tracto genital inferior y ginecología estética. Este curso ha sido realizado en más de 60 ediciones desde el año 2012 hasta la actualidad en Venezuela, Costa Rica, Perú y España. También tiene una certificación en medicina regenerativa por la International Society of Stem Cells Application y un diplomado de ozonoterapia y medicina regenerativa del Colegio Internacional de Ozonoterapia y Terapias Regenerativas de la Universidad Privada de Michoacán, Guadalajara, México. Ha cursado cursos avanzados en inflamación y nutrición antiinflamatoria en la Escuela de Salud Integrativa de Madrid. Es miembro honorario de la Sociedad Peruana de Endoscopía Ginecológica. También es miembro internacional de honor de la Sociedad Española de Ginecología Estética Regenerativa y miembro reconocimiento por la Universidad Autónoma del Estado de México en la Facultad de Medicina por la carrera académica y asistencial a favor de la salud de las mujeres en el orbe mundial en el marco de la Conferencia Mundial del Cáncer en la Mujer. Esto es como lo resumido de la trayectoria de la doctora, así que le agradecemos mucho este tiempo que nos brinda para continuar con nuestras eh, tareas de educación médica continua. El tiempo es suyo, doctora Marjorie. Muchas gracias, doctora Betancourt. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación a Tiva Medic, a Gabriela y por supuesto a la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala por el apoyo a estos webinares, ¿no? Que son tan importantes. Voy acá a la página principal, la primera lámina. Bueno, hoy, como bien dijo la doctora Betancourt, pues les voy a hablar sobre la importancia de los probióticos para la fertilidad y durante el embarazo. Y por supuesto no puedo hablar de los beneficios de los probióticos si no conocemos qué son y cuáles son las características primordiales que deben tener estos probióticos para poder ser efectivos o beneficiosos para nuestras mujeres. Comenzamos con la definición de probióticos y en el 2001 la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura establecieron la definición oficial de probióticos, el cual establece, déjenme acá un momentico, el cual establece que son aquellos microorganismos vivos que cuando se integran o administran en forma conjunta, de forma suficiente, van a ejercer entonces esos efectos positivos sobre la salud, más allá de los efectos nutricionales tradicionales. Y también tenemos que el documento de consenso científico elaborado por la Sociedad Española de Microbiota, de Probióticos y Prebióticos establece que los probióticos son microorganismos que cuando se administran en cantidades adecuadas van a conferir un beneficio a la salud del huésped. Tenemos entonces así que ellos van a tener una característica importante
Y la primera de ellas es que tenga capacidad de adhesión celular, y más adelante les voy a explicar sobre esto porque es un objetivo primordial del probiótico. Segundo, que tenga capacidad de prevenir o disminuir la adherencia de microorganismos patógenos. La capacidad de secretar ácido láctico, peróxido de hidrógeno y bactericinas. Debe ser seguro, no invasivo, no carcinogénico y no patogénico. Y finalmente debe ser capaz de formar colonias que favorezcan una microbiota normal, equilibrada. El mayor número de estudios que se han realizado hasta el momento de los probióticos con respecto al ámbito de la salud, se toma en cuenta los probióticos correspondientes o aquellos que tengan las cepas de especies de los géneros principalmente lactobacilos y bifidobacterios. Entonces acá les muestro un cuadro donde hablamos del género, que cuando hablamos de género entonces estamos hablando de lactobacilos, de leptococcus, de enterococcus, y cuando ya especificamos el tipo de lactobacilos es cuando hablamos de especie. Entonces, cada uno de los probióticos va a tener o va a contener en sí diferentes tipos de especies de acuerdo a lo que queramos trabajar o en lo que queramos que ese probiótico actúe. ¿Cuál es la seguridad de los probióticos o qué se sabe de la seguridad de los probióticos? Tenemos entonces que la mayoría de los probióticos en uso hoy en día provienen de alimentos fermentados o de los microbios que colonizan a una persona sana, considerando la prevalencia de lactobacilos en los alimentos fermentados como colonizadores normales del cuerpo humano y el bajo nivel de infección que se les atribuye. Los expertos estiman que su potencial patogénico es bastante bajo. Y dentro de este grupo se encuentran las especies de Bifidobacterium que gozan de una trayectoria de seguridad similar. Y estos grupos de bacterias que se encuentran en los probióticos se tratan de productos seguros, de forma que han sido catalogados como GRAS, que lo que quiere decir es que son generalmente reconocidos como seguros por la FDA. La mayoría de los productos que están diseñados para una población, están diseñados para una población generalmente sana, ¿sí? Por lo que en el caso de personas con compromiso inmunitario, enfermedad de base grave, no es que vamos a evitar o no podemos dar probióticos, sino que debemos entender que para ese tipo de personas tenemos que elegir la cepa adecuada y la que esté, por supuesto, indicada para ese tipo de personas. Incluso podemos hablar de que no estaría indicados los probióticos en pacientes inmunosuprimidos, en procesos cancerosos, tras un trasplante de órganos, con enfermedades críticas y en el caso de la permeabilidad intestinal comprometida. Aquí me detengo en la parte de permeabilidad intestinal comprometida porque puede ser que lo podamos ver en nuestra consulta y lo pasemos, no lo investiguemos, no hagamos la historia clínica como debe ser y pasemos por alto esta permeabilidad intestinal. Y es que cuando existe la permeabilidad intestinal, son pacientes que nos van a referir que se distienden fácilmente, se llenan de gases, todo le cae mal. Entonces son mujeres que definitivamente tenemos que ir a estudiarla si hay un tipo de disbiosis y además la sonulina, que es un marcador que nos dice si hay presencia de permeabilidad intestinal o no. En estos casos de permeabilidad intestinal, no es que no se indiquen los probióticos, pero el tratamiento de primera línea no serían los probióticos, porque primero tendríamos que mejorar la mucosa, sobre todo a nivel intestinal, ¿bien? Y luego sí, cuando hagamos ese primer paso de tratamiento y hasta un segundo paso, es que luego colocamos lo que son los probióticos. Pero de primera línea, los probióticos no serían indicados en una paciente que se le diagnostique permeabilidad intestinal o que presente todos estos síntomas. Por eso, al momento del interrogatorio, debemos ver a la mujer de forma integral y empezar a conocer desde ya, cuando hablamos de microbiota y de probióticos, lo que es la salud intestinal, porque va a estar muy relacionada con la salud vaginal, con la salud urinaria y del sistema reproductor femenino en general. ¿Cuáles son los mecanismos involucrados en los efectos beneficiosos de los probióticos? Para poder entender por qué estamos hablando de esos beneficios, qué es lo que sucede, pues bueno, tenemos que van a existir 4 mecanismos importantes de los cuales van a actuar los probióticos.
Entonces tenemos que esas bacterias que se encuentran en los probióticos van a tener la capacidad de competencia por el sitio de unión al epitelio. Esto hace que no se adhieran los microorganismos patógenos, pero no solamente lo hace a través del mecanismo de competencia, sino que también lo hace a través de la producción de compuestos antimicrobianos, como en el caso del peróxido de hidrógeno. Tenemos también que mejora la función barrera, aumentando la producción de mucinas y aumentando las uniones estrechas de los enterocitos. Justamente los enterocitos deben estar con estas uniones. La zonulina es la que se encarga de que se mantengan esas uniones. Cuando estas uniones no se encuentran y hay la separación de los enterocitos, pues es donde si medimos la zonulina va a salir elevada y me puede dar en conjunto con una prueba de disbiosis el diagnóstico de una permeabilidad intestinal. ¿Y qué va a suceder con esa permeabilidad? Que va a dejar que pasen lo que son microorganismos patógenos, pero también toxinas, y esto va a generar una hiperreactividad del sistema inmunológico. Tenemos también el otro mecanismo, es la producción de nutrientes de ácidos grasos de cadena corta, que es lo que es el propionato, el acetato y el butirato. Y el butirato es uno de los más importantes de la producción de nutrientes de esos microorganismos, de esas bacterias que normalmente habitan a nivel de la mucosa o del epitelio intestinal y que nos están protegiendo. Incluso el butirato es justamente uno de los tratamientos de primera línea en estas mujeres que se diagnostican con permeabilidad intestinal. Y tenemos el cuarto mecanismo, que es de inmunomodulación, y cuando hablamos de la inmunomodulación vamos a tener una reducción de las citoquinas proinflamatorias, sobre todo el factor de necrosis tumoral alfa, y vamos a tener lo que es promueve el perfil de citoquinas telarogénicas, que lo que quiere decir es que estas citoquinas lo que hacen es que evitan que haya una respuesta autoinmune. ¿Y quiénes son esas citoquinas? Tenemos entonces lo que es el factor transformador beta y la interleuquina 10. Tenemos también que va a permitir un incremento de la inmunoglobulina A secretora y una reducción de la inmunoglobulina E. Y esto justamente en la parte de inmunomodulación es muy parecido a lo que sucede en el epitelio vaginal. Tenemos que cuando hablamos de las vías de administración, podemos hablar de una vía oral y vaginal, con sus diferentes presentaciones. Tenemos en cápsulas, en gelatina blanda, en sobres. Si hablamos de la presentación vaginal en comprimidos, también en cápsulas o en óvulos o en gel. Yo he tenido experiencia con la vía oral en cápsulas y con la vía vaginal en óvulos, con un vehículo que de verdad que es muy bueno, que es el aceite de coco. Y tenemos que existe como alternativa el tratamiento vaginal durante la menstruación, que sería la aplicación de tampones vaginales con probióticos. ¿Cuál sería la dosificación de estos probióticos? Tenemos que si lo damos por vía oral o utilizamos la presentación vía oral, el mínimo es de 10 a la 9 a 10 a la 10 unidades formadoras de colonia día. Y si tomamos la presentación vaginal, el mínimo debe ser de 10 a las 8 unidades formadoras de colonia día. Y incluso podemos utilizar la vía vaginal sola, la vía oral sola o de forma simultánea, dependiendo del caso. Y si decidimos la vía oral, hay que mantenerlo en el tiempo porque la vía oral tiene un efecto lento. Y por eso, incluso los trabajos que se han realizado o los estudios se han utilizado mucho más lo que es la vía oral. ¿Y por qué a veces se decide la vía oral? Porque si estamos hablando de que pudiera existir una disbiosis intestinal, no solamente a nivel de la cavidad uterina o vaginal, sino que tiene que ver también con una disbiosis intestinal, pues la vía oral nos va a permitir cubrir tanto esa disbiosis intestinal como la del aparato reproductivo. Tenemos entonces así que la rotura del equilibrio de la microbiota es lo que conocemos como disbiosis, y esto va a ocurrir o por una reducción de la población bacteriana o por el sobrecrecimiento de otras especies, traduciéndose en la presencia de síntomas y signos asociados a diversas patologías. Entonces existen estudios de los efectos de los probióticos en estas diferentes patologías o enfermedades, como en el caso de las infecciones vaginales, ya sea vaginosis bacteriana o vulvovaginitis candidiásica,
en las infecciones del tracto urinario, en el síndrome metabólico, en la enfermedad inflamatoria intestinal, diarrea, enfermedades de tipo alérgico debido a su efecto inmunomodulador, y también se ha visto su efecto beneficioso en la intolerancia a la lactosa, afecciones dermatológicas y procesos depresivos. ¿Por qué en los procesos depresivos? Porque tenemos que la mayor parte de la serotonina se produce a nivel intestinal y la microbiota del intestino va a ser parte de esa formación de la serotonina, que es tan importante para el estado de ánimo de nuestras pacientes. Entonces, por eso ustedes quizás pudieran apreciar que aquellas mujeres que reciben terapia de probióticos vía oral también les pudieran manifestar que se han sentido mejor anímicamente. Entonces, ¿qué tenemos con respecto a los probióticos para la fertilidad? Tenemos que no debemos pasar por alto el hecho que para que nuestro sistema inmunitario permita la entrada de material genético que no es propio, como en el caso del espermatozoide, y permita la implantación y el desarrollo del embrión, sobre todo en las primeras semanas, es fundamental tener un estado de tolerancia inmunitaria. ¿Y a qué se refiere la tolerancia inmunitaria? Pues son aquellas citoquinas que les comenté, como en el caso de la interleuquina 10, que van a encargarse de que no exista un rechazo y de que no exista una respuesta autoinmune. Entonces, fíjense que los probióticos o las diferentes cepas pudieran actuar a este nivel. Entonces, cuando existen dificultades para conseguir el embarazo, deberíamos revisar el estado de salud general de la mujer. Tenemos factores comunes que pueden ocasionar infertilidad. Esto va a variar de país, de zonas. Sin embargo, tenemos que la edad actualmente, más sobre todo en Europa, pues suele ser un factor importante de infertilidad porque se pospone, cada vez más se pospone lo que es el embarazo. Tenemos enfermedades endocrinas como la obesidad, el hipotiroidismo, el síndrome de ovarios poliquísticos, alteraciones inmunológicas y hematológicas, enfermedades de transmisión sexual, causas genéticas. Entonces, si nosotros logramos mejorar o reducir los riesgos de estas enfermedades, sobre todo la endocrina, y controlar las alteraciones inmunológicas o inmunomodular, pues podemos en gran medida ayudar a nuestras pacientes. También dentro de los factores comunes de infertilidad y que no debemos obviar, es la primera pregunta que le debemos hacer a nuestras pacientes cuando estamos hablando de antecedentes y cuando queremos averiguar o investigar cómo es su medio ambiente. Y es el estilo de vida de esa mujer. Cómo estamos con el estrés crónico, si hay alteración del sueño, si el sedentarismo, cómo nos estamos alimentando, la alimentación, porque si nada de eso está funcionando, pues todo ello me va a llevar a una inflamación crónica de bajo grado. Y esa inflamación crónica de bajo grado automáticamente nos va a llevar a una disbiosis. Incluso hay una publicación donde nos habla de que en el caso de la mujer fértil, donde hay una eubiosis, es decir, un equilibrio, la predominancia va a ser de los lactobacilos y de los micrococcus, mientras que en la mujer infértil, que exista una disbiosis, vamos a tener predominancia de cándida, de enterococcus, de Escherichia coli y de estafilococcus. Tomar en cuenta entonces no solamente vigilar la microbiota vaginal, sino que también ahora nos toca vigilar esa microbiota endometrial, la microbiota intestinal como prácticamente la principal y la primordial. O sea, ya no debemos solamente preguntar si tienes un flujito, si tienes picazón, sino que ahora tenemos que preguntar cómo te sientes, te inflamas, sufres del colon irritable, porque todo eso va a traducirse en afectación en nuestro sistema reproductor femenino si no hay una salud intestinal. Y además, fíjense que también entra como importancia la microbiota bucal. Si hablamos de la microbiota endometrial, pues la microbiota endometrial va a jugar un papel importante en la parte reproductiva y también como esa cavidad endometrial va a velar por la parte inmunológica uterina y se va a ver influenciada por los estrógenos, la progesterona y también por prostaglandinas, integrinas, citoquinas, inmunomoduladoras. Y es que tenemos que el primer estudio que se hizo de la microbiota endometrial fue en el 2015, en donde con 58 mujeres que fueron histerectomizadas se les hizo un PCR
donde se obtuvo Lactobacillus iners un 45% y Prevotella un 33%. A posteriores se han hecho otros trabajos, este del 2019, donde hubo un predominio de lactobacilos en un 71%, seguidos por Gardnerella, Bifidobacterium, Streptococcus y Prevotella. ¿Qué tenemos? Tenemos que ya en los últimos estudios se ha visto que cuando hay una disbiosis intestinal o enfermedades de transmisión sexual, me va a llevar automáticamente a una disbiosis de la microbiota endometrial. ¿Cuál es la dificultad que hoy día tenemos en los estudios? Que se hace difícil poder analizar esa microbiota endometrial. Sin embargo, estudios científicos lo han realizado, ¿no? Y donde se ha determinado esa disbiosis y se ha relacionado a su vez con más riesgo de abortos espontáneos y de baja fertilidad. Si hablamos del ecosistema vaginal, en las mujeres sanas está compuesto principalmente de lactobacilos, sobre todo del tipo iners, Crispatus, Gasseri y Lactobacillus jensenis, recordando que nuestra microbiota o ese ecosistema vaginal normal debe haber un predominio de Crispatus en porcentaje, seguido por Gasseri, por Jensenis y finalmente por un bajo porcentaje de iners. Y se ha visto que asegurarse que estas cepas bacterianas estén en el equilibrio mejora incluso la tasa de éxito en tratamientos de FIP. También se ha establecido una microbiota en el folículo, incluso se ha visto que existen bacterias en el folículo y que estas van a influir no solo en el desarrollo folicular, sino también en el éxito de la FIP si así lo tuviese. Y si hablamos de la microbiota bucal, la enfermedad periodontal es causada por una disbiosis bucal y se asocia a procesos inflamatorios que activan el sistema inmunológico. Entonces, existe evidencia de que hay relación entre esta patología, disminución de la fertilidad y alteraciones en el embarazo. ¿Qué quiere decir entonces? Que debemos entonces velar por una buena salud bucal, que entonces será otro factor que tengamos o que tomamos en cuenta para tener una buena fertilidad. Existen muchos reportes de estudios, unos a favor, otros no tan a favor, sobre todo porque no se especifica la cepa, la dosis, el tiempo, pero ninguno de los estudios habla de no indicar o de contraindicar un probiótico, ¿bien? Entonces, en pacientes con endometriosis, endometritis crónica y vaginitis bacteriana aeróbica, se observó poca concentración de lactobacilos. Un reciente estudio realizado en pacientes de tratamientos de FIP ha descubierto que si en el microbioma endometrial las bacterias lactobacilos no son predominantes, las probabilidades de que haya implantación, embarazo y nacimiento son menores. Incluso en los diferentes trabajos de fertilidad que podamos hacer revisión, todos concluyen en que finalmente si hay una disminución de los lactobacilos es lo que puede ocasionar el problema o el riesgo de, por lo menos, de no poder implantarse, de que tengamos abortos espontáneos. Incluso acá pues tenemos el estudio de microbiota del tracto genital femenino, refiere ser viable la utilización de probióticos, prebióticos y antibióticos para el establecimiento de una microbiota favorable. Sin embargo, se necesita de más información, ¿no? Existe evidencia inequívoca de los efectos beneficiosos directos sobre los resultados clínicos en la salud reproductiva. Fíjense, en el caso de la modulación de vaginosis, que eso fue un tema que lo tocamos, tenemos en el síndrome de ovarios poliquísticos e incluso se habla del uso de los probióticos para evitar o prevenir o disminuir el riesgo de mastitis en nuestras mujeres. Acá mostrarles dentro de los estudios que se han realizado, los ensayos, por ejemplo, en el caso del síndrome metabólico, tenemos, en este caso se utilizó Bifidobacterium animalis de 45 días y 95 días, y fíjense que se observó una disminución del factor de necrosis tumoral, del índice de masa corporal, una disminución de la interleuquina 6, que es una interleuquina proinflamatoria, una disminución de la LDL, que la LDL también es un marcador de inflamación. No solamente es que, bueno, el colesterol está elevado y la LDL está elevada y no pasa nada. No, la LDL debe estar dentro de los valores
y si está por arriba, aún y cuando el colesterol esté dentro de los valores, el colesterol total, ese LDL nos está hablando de que hay un proceso inflamatorio. Y tenemos entonces que también nos lleva a un aumento de la adiponectina. Tenemos en este grupo de probióticos que pues, utilizó varias cepas, como Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei y rhamnosus, Bulgaricus, Bifidobacterium breve y Bifidobacterium longum y Streptococcus thermophilus por 6 semanas, y fíjense lo que vieron, una disminución de la glucosa en ayunas con un aumento del HDL. Si seguimos teniendo resúmenes de estudio en el síndrome metabólico, entonces tenemos distintas cepas de lactobacillus y bifidobacterium, fíjese, de 3 a 24 semanas. ¿Qué pasó? Hubo una disminución de la masa grasa corporal y masa grasa periférica, disminución de la LDL, disminución discreta en índice de masa corporal, perímetro de cadera y masa grasa muscular. Y así sucesivamente, pues podemos ver varios grupos de probióticos donde se ha visto una respuesta a nivel metabólico, ¿sí? Y los que más se repiten, entonces la presencia de lactobacillus con bifidobacterium. Si hablamos de ensayos en el caso de infecciones urinarias, sí, en este caso encontramos el Lactobacillus crispatus, es uno de los principales, y también el Lactobacillus rhamnosus. Los diferentes estudios donde se ha visto efectividad de disminuir las recurrencias y las infecciones urinarias han sido sobre todo con este tipo de cepas, con Lactobacillus crispatus, rhamnosus, incluso con plantarum, ¿no? Pero en este caso tenemos Lactobacillus crispatus a 1 año con una disminución significativa de recurrencia. Tenemos el Lactobacillus rhamnosus también con Reuteri por 1 año, donde ha disminuido 42.6% de recurrencia de infecciones urinarias. El Lactobacillus crispatus, una vez a la semana durante 10 semanas, ha disminuido la recurrencia en un 50%. Y tenemos entonces acá, por ejemplo, que es muy bonita este resultado porque incluso uno lo ve frecuentemente y es una de las combinaciones con las que suelo incluso trabajar en el caso de las infecciones recurrentes, es Lactobacillus rhamnosus con arándano americano más vitamina C por 3 meses, y fíjense que el resultado fue 72% de las participantes no sintomáticas y con urocultivo negativo. Y acá pues seguimos, fíjense que sigue apareciendo Rhamnosus y Reuteri como probióticos en el caso de las infecciones urinarias. ¿Qué beneficios entonces se ha visto a nivel de los estudios que se han realizado para justamente estas patologías, síndrome metabólico, infecciones urinarias recurrentes? Se ha obtenido mejores beneficios o han hecho más estudios con la vía oral. Bien, se ha demostrado que la administración oral de Lactobacillus rhamnosus con Lactobacillus fermentum restaura la microbiota vaginal sana hasta el 82% de las mujeres con disbiosis vaginal previa, específicamente aumentando entonces las especies de lactobacillus dominantes. Recordar entonces que ¿qué necesitamos para una microbiota vaginal equilibrada? Que haya un mayor porcentaje de Crispatus, Gasseri, Jenseni y un bajo, muy, muy bajo porcentaje de Lactobacillus iners. Los lactobacilos tienen las propiedades probióticas fundamentales y deseables requeridas para mantener un ambiente vaginal saludable. La administración oral de Lactobacillus gasseri suprimió el desarrollo de endometriosis a través de la actividad de las células natural killer. Tenemos que los lactobacilos administrados por vía oral son eficaces para restaurar y mantener una microbiota urogenital normal y saludable. Los probióticos Bifidobacterium lactis modulan los niveles de hormonas sexuales en individuos con síndrome de ovario poliquístico a través de ese eje intestino-cerebro. Y tenemos acá los Lactobacillus rhamnosus y Lactobacillus gasseri. Fíjense cómo les voy mencionando estos tipos de lactobacilos que pueden modular la composición bacteriana de la microbiota de los ganglios linfáticos mesentéricos, y fíjense que incluso entran en un papel importante en la glándula mamaria, de manera que podría mejorar la salud de la glándula mamaria y en última instancia la salud del recién nacido. Cuando hablamos de los probióticos biorales, una recomendación que para el tratamiento de infecciones vulvovaginales, ya acá
los probióticos puedan administrarse preferiblemente por vía vaginal para controlar la recolonización de los lactobacilos. Ahí es donde entonces entra en importancia cuando vamos a utilizar la vía vaginal. No obstante, de acuerdo a diferentes estudios, concluyen que a pesar de que la administración vaginal permite una acción de colonización directa y dirigida, los probióticos para restaurar la parte de la microbiota vaginal, muchos estudios defendieron la tesis de que la administración oral es más efectiva contra la vaginosis bacteriana y menos agresiva para la microbiota establecida. ¿Y qué tenemos entonces en el caso de los probióticos en el embarazo? Pues tenemos que, de acuerdo a generalidades, la comprensión del impacto de los cambios de la microbiota durante el embarazo todavía es limitada. Incluso cuando hablamos de la microbiota o de ese ecosistema en el embarazo, se suele afirmar en ocasiones que la embarazada pudiera tener un alto riesgo de disbiosis por todo lo que sucede o todos esos cambios que suceden hormonales, que pueden influenciar en esa microbiota, tanto intestinal como la parte en el área vaginal y urinaria, ¿no? Tenemos que varios estudios apuntan al papel fundamental que desempeña la microbiota durante el embarazo, y acá esto es algo muy importante, ¿no? Cuando hay una diversidad microbiana baja. ¿Y cuando hablamos de una diversidad microbiana baja? Cuando hay un aumento de los firmicutes y proteobacteria fila, y hay una disminución, es justamente este aumento de firmicutes y proteobacteria ocurre a nivel intestinal, y una disminución de bacterias eubióticas como Bifidobacterium, Faecalibacterium y Akkermansia en la microbiota intestinal. Y por supuesto, si tenemos una disminución de los lactobacilos en vagina, sobre todo de Crispatus y de Gasseri, nos pueden llevar a un embarazo anormal. Tomar en cuenta que muchos factores, incluido la genética, el índice de masa corporal, el origen étnico, la dieta, el uso de antibióticos y las condiciones ambientales pueden influir en el perfil bacteriano de las mujeres embarazadas. Entonces, no es solamente que pudiéramos indicar los probióticos, sino que también esos probióticos deben ir acompañados de un cambio de estilo de vida, de un cambio en la alimentación, en una mejora de la sintomatología si hay a nivel intestinal, para que podamos tener respuesta y resultados. Acá tenemos una publicación del microbioma, sobre todo en la embarazada, el microbioma normal y patológico, y fíjense que acá tenemos a la mujer con 4 eslabones importantísimos. Tenemos lo que es la parte de la inmunidad, el microbioma intestinal, el microbioma vaginal y la placenta y membrana fetal. ¿Qué tenemos? Que cuando nosotros hablamos de que hay una microbiota que está en equilibrio, debe haber una predominancia o predominar los bacteroidetes, Akkermansia y Bifidobacterium. Caso contrario, si hay una disbiosis, entonces hay un aumento de los firmicutes y de la prebotela. Si nos vamos al microbioma vaginal, entonces hablaríamos de un equilibrio de la presencia de lactobacillus gasseri, Crispatus, Jenseni, y hablaríamos de una disbiosis si hay un predominio de Atopobium, de Ureoplasma, Mycoplasma y Lactobacillus. En el caso de la placenta, que también encontramos microbiota, entonces vamos a tener que estaría en equilibrio si encontramos Streptococcus, si encontramos Ralstonia, Lactobacillus, E. coli y Actinobacter. Y hablaríamos de una disbiosis en el caso de la presencia de Fusobacterium, Ureoplasma, Pseudomonas y Acetobacter. Entonces, ¿cómo podemos restituir nosotros si hay una disbiosis? Porque entonces hay pruebas de disbiosis a nivel intestinal que sí se puede realizar. Hay pruebas para la disbiosis vaginal, pero no se encuentra en todos lados, entonces se hace a veces como difícil poder tener esa disbiosis que pudiera estar sucediendo, por ejemplo, en el caso de la cavidad endometrial, ¿sí? Entonces, acá tenemos que tomar en cuenta entonces todo lo que es la parte del estilo de vida, la alimentación, como lo he venido hablando, la salud intestinal,
averiguar bien cómo se siente esa paciente desde el punto de vista intestinal y finalmente irnos hacia lo que es las vías urinarias y lo que es a nivel vaginal. Tenemos prebióticos y probióticos en el embarazo. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia científica o hacia qué estamos apuntando? ¿Hacia qué vamos? ¿Qué es lo que nos dice a nosotros que pudiéramos utilizar los probióticos en la mujer que va a querer quedar embarazada, que ya está embarazada, y qué beneficios también se le pudiera dar al feto y finalmente a ese bebé que ya nace? Entonces tenemos que, en el caso de la mujer, ha llevado a una disminución del riesgo de parto pretérmino, a una disminución del riesgo de preeclampsia, a una disminución de la diabetes gestacional, de riesgo de diabetes gestacional, y a menos incidencia de infecciones urinarias y vaginosis bacteriana. Y si hablamos del caso del el feto, va a haber una disminución de la inflamación de las vías respiratorias del neonato, una disminución del riesgo de desarrollar dermatitis atópica, una disminución del riesgo de enterocolitis necrotizante, sepsis y muerte en los neonatos que tienen bajo peso al nacer, cuando utilizamos entonces además los probióticos. En cuanto a estudios realizados, en un estudio finlandés, entre quienes recibieron asesoramiento dietético intensivo, y aquí les remarco en oscurito, los probióticos que se han utilizado, porque al momento de nosotros hablar de qué probiótico es ideal dar en el embarazo, pues tenemos que ver en esos diferentes estudios qué cepas utilizaron y qué cepas en realidad dieron resultado. Entonces, acá tenemos que en el embarazo sí sale muy frecuentemente como probiótico o como cepa Lactobacillus rhamnosus. Y en este caso, que fue la combinación de Lactobacillus rhamnosus y Bifidobacterium lactis, con 2 a las 10 unidades formadoras de colonia día cada uno, desde el primer trimestre del embarazo hasta el final de la lactancia materna exclusiva se asoció con beneficios. ¿Y cuáles fueron esos beneficios? Bueno, que la prevalencia de diabetes mellitus gestacional disminuyó drásticamente un 13% en las mujeres que recibieron asesoramiento dietético más probióticos en comparación con un 36% de un grupo que recibió únicamente asesoramiento dietético y un 34% en un grupo de control sin intervención. Un estudio más reciente que utilizó una intervención probiótica corta de 24 a 28 semanas de gestación. Fíjense que aquí utilizaron otro tipo de probiótico, en este caso utilizaron Lactobacillus salivarius solamente en mujeres embarazadas obesas y no observaron mayor alteración de la glucosa en ayunas ni otros resultados maternos. Entonces, ¿qué concluyó este trabajo? Concluyó que pueden indicar las especies, las cepas de probióticos que utilizamos, así como la gestación al inicio de la intervención, la duración de la intervención y la dieta, pues contribuyen a la prevención de la diabetes mellitus gestacional. Un estudio de tratamiento de la vaginosis bacteriana mostró que una combinación de Lactobacillus rhamnosus y Lactobacillus reuteri, administrados por vía oral y metronidazol, duplicaba la tasa de curación en comparación con el metronidazol solo. Aunque la literatura respalda el uso de probióticos en la prevención de estreptococo beta-hemolítico, solo se ha tenido un estudio de viabilidad que examinó el efecto de suplementación con probióticos orales sobre estreptococo beta-hemolítico, ¿sí? Y este estudio no fue ciego ni completo, sí encontró recuentos reducidos de colonias de estreptococos beta-hemolíticos en las participantes que tomaron suplementos probióticos orales. Acá, en este otro, no se ha realizado estudios en humanos que examinen si los probióticos administrados durante el embarazo y la lactancia influyen en el estado de ánimo. Sin embargo, como bien les comenté anteriormente en la parte de depresión, hay datos emergentes que indican los efectos de los probióticos que pueden estar mediados por el eje intestino-cerebro, y pues existe una excelente oportunidad para investigar sobre la acción que pudieran tener el uso de probióticos en estas pacientes que pudieran presentar depresión
por ejemplo, depresión postparto o durante el embarazo. En este estudio, esto fue una revisión crítica de la suplementación con probióticos durante el embarazo y la salud materno-infantil, donde se analizaron 18 estudios con ensayos clínicos aleatorios con 4.356 gestantes. ¿Qué concluyó el autor? Concluye que la suplementación con probióticos en mujeres gestantes y lactantes brinda una mejor transferencia a sus hijos, así como también da beneficios de protección tanto a la madre como al neonato, evitando a futuro, es decir, luego ya al nacimiento, la aparición de eczemas tópicos, muerte y la enterocolitis necrotizante. Entonces, este autor se hacía la pregunta de que si puede la suplementación nutricional con probióticos Lactobacillus rhamnosus y bifidobacterias en madres gestantes y lactantes mejorar la salud de la madre y el neonato, y realizando esta revisión de estos 18 estudios, él reporta que existen pruebas suficientes para determinar el efecto y o mejora de la suplementación de probióticos de la intervención nutricional de las mujeres gestantes y lactantes. ¿Qué podemos llevar entonces a casa? Que los probióticos muestran un potencial prometedor en la mejoría de la fertilidad y el manejo del embarazo. Estudios científicos sugieren que un equilibrio saludable de la microbiota intestinal y vaginal puede desempeñar un papel crucial en mejorar la salud reproductiva, fertilidad y en el éxito del embarazo. Para las mujeres, los probióticos pueden ayudar a equilibrar la microbiota vaginal, lo que es esencial para la prevención de infecciones, pero además existe la evidencia preliminar de que un equilibrio microbiano saludable podría mejorar la calidad del revestimiento endometrial, facilitando la implantación. En el embarazo, los probióticos se han asociado con la reducción del riesgo de complicaciones comunes como preeclampsia, parto prematuro y bajo peso al nacer, y esto sobre todo a través del mecanismo de inmunomodulación materna y también disminuyendo esa inflamación crónica que se presenta. Es crucial destacar que la suplementación debe ser considerada y monitoreada, especialmente entonces en aquellas pacientes con condiciones médicas específicas o sistemas inmunológicos comprometidos. Y si es cierto, como les he venido diciendo, que la selección de cepas específicas y la dosificación adecuada pues son fundamentales. Pero sí les puedo decir que podemos, en cada uno de los estudios podemos ir viendo ese tipo de cepas que han dado resultados y la dosis que se pudiera implementar. A veces lo que no reportan es el tiempo en el que indicaron esos probióticos, pero sí cada vez más, si vemos los estudios antes del 2016 a los estudios del 2016 para acá, pues ya se va tomando en cuenta estas críticas a nivel científico de colocar dosis, de colocar tiempo, de colocar cepas específicas, las cuales se han utilizado, en las que no se han obtenido resultados o sí se han tenido resultados. Gracias por tu atención. Gracias, doctora. Pues aquí viendo con los colegas que hay varias preguntas, pero antes de que pasemos a la sesión de preguntas, quería pedirles por favor a los colegas que son ginecólogos o ginecólogas que hay una rifa que va a brindar Tiva Medic. Hay un link en la parte de abajo en Facebook. Ahí pueden escribir su nombre, su correo, todos sus datos que le solicitan para participar en una rifa de 2 sets de Bajibiom, que me imagino pues que son parte de los tratamientos que actualmente se están ofreciendo para este tipo de patología. Muchas gracias, doctora. Entonces vamos a comenzar con la parte de las preguntas. Y me gustaría que usted nos pudiera ampliar un poquito la información. Por acá el doctor Otto René Chicas, saludes hasta Zacapa, nos pregunta,
si hay alguna información sobre la microbiota en hombres que tienen problemas de esperma y si en ellos también se puede dar este tipo de tratamientos. Sí, sí hay estudios, pocos, pero sí hay estudios también a nivel de la microbiota que pueda existir en el esperma. Pero no, obviamente cuando estamos hablando de microbiota, pues no estamos hablando solamente de la mujer, el hombre también tiene su microbiota muy distinta a la de la mujer, por supuesto. Y sí, si nosotros hablamos de que pudiera existir esta alteración a nivel de el esperma, pero también, ojo, estamos hablando también de que si el hombre tiene una disbiosis intestinal, pudiera afectar, ¿no? Sin embargo, son pocos los estudios que se pudieran buscar en este sentido, a diferencia del estudio de la microbiota en el sistema reproductor femenino. Muy bien. Tengo una pregunta más. ¿Qué experiencia hay sobre la liofilización de la placenta? Al explicar que también en la placenta habían de este tipo de bacterias, Ujú. microorganismos que podrían apoyar, y que algunas pacientes le piden a uno su placenta, la deshidratan y la preparan en cápsulas y se la toman. ¿Tiene esto algún beneficio? ¿Hay alguna investigación que apoye el uso de este tipo de suplementos propios, ¿verdad? Biológicos. Sí, a nivel de la mejora de la microbiota no hay estudios, ¿sí? Lo que sí se sabe es que esta liofilización, o sí, producto liofilizado de la placenta puede mejorar, pues, de cierta forma, incluso se ha indicado en las depresiones postparto, ¿no? Pero que hay un estudio directo que hable de que esa placenta liofilizada pueda mejorar lo que es el porcentaje de lactobacilos, no. Es decir, que hasta este momento, pues se están realizando estas acciones de parte de las pacientes, pero todavía no tenemos una investigación tipo No. A1A que nos pueda Sí, apoyar. que nos pueda apoyar y decir que nos puede favorecer, porque acuérdense que aquí estamos hablando es específicamente de la microbiota, pero que nos pueda hablar y decir que favorece la mejora del porcentaje de lactobacilos o de bifidobacterios, que son los que necesitamos para equilibrar nuestra microbiota, no lo hay hasta el momento. Hasta el momento es posible que en la medida en que se vaya confiando en los resultados positivos que pudiera tener el consumo de esta placenta liofilizada, pues comiencen a realizarse los estudios con respecto a microbiota. Sí, pienso que será cuestión de tiempo. Tiempo, sí señor. Bueno, muchas gracias, doctora. Tengo una pregunta. Cuando usted se refiere al asesoramiento dietético, ¿nos Ujú. podría ampliar un poquito en cuanto a qué tips importantes podemos brindarles a nuestras pacientes para que mejoren con esas situaciones de infecciones recurrentes o problemas obstétricos que también podríamos prevenir? Sí, en la parte de alimentación, pues a veces se hace difícil porque en nuestros países consumimos mucho carbohidratos de alto índice glucémico, ¿sí? Sobre todo el arroz. Combinamos arroz con plátano maduro. No sé si les sucede a ustedes, pero esto suele ser frecuente cuando voy a Costa Rica. Por ejemplo, Costa Rica el desayuno es arroz con frijoles, plátano maduro, ¿ok? Entonces, cuando utilizamos estos carbohidratos de alto índice glicémico, tienden mucho a ocasionar alteración de esta microbiota. Entonces, ¿cuál es el tips que le deberíamos de dar a nuestras pacientes? No es eliminar los carbohidratos, ¿bien? Es consumir carbohidratos de bajo índice glucémico. Es cambiar ese arroz, cambiar ese pan blanco, esa pasta, por carbohidratos como plátano verde, como en el caso de quinoa, en el caso de la batata en vez de la papa, o también de alternativa, por ejemplo, la yuca. Entonces, no es que dejemos los carbohidratos, sino que yo puedo en mi plato, ¿verdad? Colocar mi carbohidrato, por ejemplo, en este caso la yuca, con ensalada y además mi proteína. Y el otro segundo punto, porque sucede mucho, a mí me pasa en Venezuela, es que, ajá,
bajamos los carbohidratos o los suspendimos porque ellas decidieron suspenderlos, pero resulta que no aumentamos la ingesta de hojas verdes, sino que cuando interrogo, ellas solamente consumen lechuga y si hablamos de vegetales, consumen brócoli, calabacino, zucchini, zanahoria y hasta ahí dejan los vegetales. Entonces, primero, saber que la lechuga es la que menos tiene nutrientes y segundo, conocer que las hojas verdes que podemos consumir, está la col rizada, está la espinaca, la selga, la rúcula, el berro. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que nosotros en las pacientes se hagan unas ensaladas mixtas donde no solamente tenga lechuga. Ah, que no me gusta la espinaca, que no me gusta el berro porque el berro de repente es muy amargo. Bueno, hazlo en forma de mix, de una ensalada mixta, donde tenga lechuguita, si le gusta la lechuga, pero que contenga berro, que contenga rúcula, ¿no? ¿Por qué? Porque las hojas verdes son básicamente la comidita para la microbiota intestinal. Bien, entonces esto hace que se mantenga en equilibrio. Esos son 2 puntos. El tercer punto es el disminuir lo más que se pueda el consumo de alimentos procesados, ¿sí? Que si la mayonesa envasada, que si la salsa de tomate, que si la salsa de pasta envasada, todos esos productos procesados deben eliminarse porque esos productos procesados también generan una inflamación, ¿no? Y fíjense que también pudiéramos hablar de una alimentación saludable y resulta que quizás para nosotros lo saludable es todo lo que es natural y no es tan cierto porque para algunas personas, algunos productos naturales pueden ser inflamatorios. Entonces ahí es donde uno tiene que indagar con la paciente cuando te dice, pero es que yo me inflamo, pero ¿cuándo te has inflamado? Y si no lo ha detectado, pues ir educándole diciéndole, bueno, vas a consumir esto y vas a ver si esto te inflama para ir eliminando quizás esos alimentos inflamatorios. Por supuesto, hay pruebas de intolerancia alimentaria que también podemos realizarle a la paciente, ¿sí? Para entonces saber qué alimentos de esos saludables que nosotros creíamos saludables, pues pudieran afectar también a la paciente. ¿Por qué? Porque todo lo que genere inflamación va automáticamente a alterarme la microbiota, ¿no? Entonces, la alimentación es fundamental. Por supuesto, ya sabemos muy bien que la actividad física también mejora mucho, es parte, porque por supuesto también ayuda a controlar lo que es el estrés que pudiera tener esa mujer a su alrededor a nivel ambiental pareja, por trabajo, por hijos, ¿no? En el que a veces no logramos controlar ese estrés y pues por supuesto, estrés sumado a una alimentación no saludable o no inflamatoria y además el sedentarismo, pues es una combinación de verdad perfecta para ocasionar una disbiosis. Con nuestras alimentaciones un poco descontroladas y los horarios fuera de los tiempos, es bastante importante tomar esto en cuenta porque pues eh, es necesario recuperar ese segundo cerebro, ¿verdad? Que es el Sí. intestino. Aquí tengo una última pregunta, doctora, y preguntan, ¿en qué momento debemos iniciar los probióticos y cuáles son los que ustedes recomiendan? Sí, bueno, ¿en qué momento? Pues va a depender, por supuesto, ¿no? No es que a todo el mundo le vamos a dar probióticos, ¿no? Debe existir una historia clínica, evaluar si la mujer, ya sea desde el punto de vista de fertilidad o del embarazo, pues requiere estos probióticos. Obviamente tenemos que averiguar cómo está su alimentación, porque eso nos va a llevar a nosotros a decir, bueno, no, yo creo que acá si la alimentación no es muy buena, pero no me refiere a ningún malestar intestinal, si tiene antecedentes, como nosotros siempre hemos conocido, antecedentes de parto pretérmino en embarazos anteriores o tuvieron un aborto espontáneo, pues son pacientes que definitivamente nosotros deberíamos de entrar en controlar pues, o en mantener, velar por mantener el equilibrio de esa microbiota, ¿no? Si hablamos en el caso de una paciente con síndrome de ovario poliquístico, una mujer con síndrome metabólico, pues por supuesto nosotros podemos iniciar en conjunto a otros tipos de tratamientos, podemos indicar probióticos en estas mujeres, ¿no? Vuelvo y repito, cuando hablamos de probióticos,
es fundamental no decir, bueno, yo interrogué a la paciente, resulta que tiene síndrome ovario poliquístico, le mandé anticonceptivo y además entonces le mando probiótico y ya, ¿no? Sino que el probiótico va a tener su máximo beneficio si unimos lo que es mejorar los otros factores que me pudieran alterar la microbiota del sistema reproductor femenino o intestinal, ¿no? De recomendar, pues la verdad yo en Venezuela tengo la dicha de trabajar con la marca Bajibión, que la ven hoy, bien, y la verdad que por muchos factores. Uno, si hablamos del el uso vaginal o los óvulos vaginales que tiene Bajibión, la verdad que esto es lejos de estar con Gabriela y estar con ustedes acá. Yo estoy fascinada con este producto porque tiene los lactobacilos de la vía vaginal, es decir, del epitelio vaginal. Tiene Crispatus, tiene Gaceri, bien, tiene Jenseni. Entonces, la verdad que te asegura en las infecciones recurrentes, por ejemplo, o en las infecciones urinarias, que lo puedes indicar también, porque recordar que a veces esas infecciones urinarias recurrentes es por ese cambio del pH vaginal que hace que finalmente la Escherichia coli pueda llegar a la uretra, ¿no? Y ya no ser una bacteria facultativa, sino más bien patógena. Entonces, los óvulos pues contienen estos lactobacilos y además tiene el aceite de coco, que de seguro muchos de ustedes han escuchado que el aceite de coco pudiera ejercer una acción bactericida. Entonces, eso lo hace, pues, ser pudiéramos decir, un probiótico efectivo y además que permite que se adhiera a las paredes. Estos son probióticos que cuando la mujer se lo coloca no existe la incomodidad como los óvulos que tienen antibióticos o antimicóticos de que se deshaga y se salga, sino que se mantiene adherido a las paredes vaginales, ¿no? Además que tienen prebióticos también, que para quienes no conocen los prebióticos vienen siendo esas fibras, esos oligosacáridos que también me ayudan a alimentar la microbiota, ¿bien? Que no quiere decir que si voy a dar un prebiótico con probiótico, no voy a manejar los factores externos de la paciente, ¿no? Recuerden que todo es una suma y es una sinergia. Y si hablamos de la vía oral, pues la vía oral, en este caso, fíjense que Bahión tiene los estudios que se han realizado en embarazos, Rhamnosus es prácticamente la cepa principal en el caso de los productos para embarazadas, ¿sí? Y en este caso, esta marca tiene específicamente Rhamnosus y tiene bifidobacterium, ¿bien? Entonces, se puede dar con tranquilidad porque son cepas que si ustedes van a estudios científicos, son con las cepas que más se ha estudiado, ¿sí? Y si tenemos, porque ellos tienen para la mujer embarazada y aparte para lo que es la parte de la microbiota intestinal y también tiene con lactobacilos vaginal, donde si es una mujer que me presenta infecciones vaginales recurrentes por cándida, por ejemplo, no es que siempre hay una cándida intestinal aumentada cuando hay una candidiasis vaginal, ¿sí? Pero pudiese existir la posibilidad y por ello entonces se utilizaría la vía oral en estos casos y la vía vaginal. Y la vía oral es la que se dejaría de forma prolongada a 3 meses, a 6 meses, mientras que el uso de óvulos vaginal lo utilizaríamos por 2 meses y cada marca puede tener su forma o su indicación. Incluso en este caso, Bajibión tiene un esquema de colocación específica si tenemos vaginosis bacteriana, si tenemos candidiasis, incluso está el probiótico con ácido bórico, ¿no? Entonces, la verdad que es un buen producto, bien, yo ya llevo ya más de que 4 años utilizándolo con buenos resultados, la verdad, en el caso de las infecciones vaginales recurrentes, indicándolo con vía oral, también se ha obtenido buenos resultados, ¿no? Si tengo que hablar de otra marca vía oral que sea buena, la marca Culturelle, que tiene también para vía oral, también puede ser utilizado en caso tiene cepas importantes en ese caso, ¿no? Pero básicamente mi experiencia ha sido con Bajibión y con buenos resultados tanto la vía oral como el manejo de la vía vaginal. Gracias, doctora.
Hace unos años asistí a un congreso de la FIGO y me llamó mucho la atención que en un congreso mundial había una conferencia que decía la vulvovaginitis recurrente, el dolor de cabeza del ginecólogo. Y es Ujú. cierto, es cierto. Pienso que por eso estas combinaciones van a, pues, apoyarnos un poco en nuestra terapéutica del día a día, porque cada vez hay más consecuencias de la mala alimentación y de las Sí. enfermedades crónicas y del metabolismo que puedan afectar y que las mujeres tengan una disbiosis vaginal, ¿verdad? Y es sumamente incómodo para ellas, cansado, y de hecho pues hacen una romería con varios médicos para ver quién le apoya y pues para uno es frustrante muchas veces no poderles dar un tratamiento que sea efectivo, tal vez no tan rápido, pero efectivo a la larga y que no sigan sintiéndose mal. Te Sí, agradezco. doctora, y disculpe que la interrumpa, pero pienso que en la medida en que nosotros los ginecólogos cambiemos ya, ¿no? Eso de solamente dirigirnos hacia la vagina, ¿no? Sino de ver a la paciente de forma integral y de verdad ver esa salud intestinal, los resultados van a cambiar, porque de verdad que uno lo ve en la consulta, en el día a día, y uno dice, o sea, qué bárbaro, ¿no? O sea, solamente con cambiar hábitos, tanto de higiene como hábitos a nivel de la alimentación y de la parte del sedentarismo y todo esto, cuando lo empiezas a manejar, a veces la paciente se siente como frustrada al principio, ¿no? Porque quizás no ves un resultado inmediato, pero si empiezas a ver ese distanciamiento de las recurrencias o a veces no lo podemos explicar, pero hay pacientes que ya desde el primer momento en que tuvo esa recurrencia y tú empiezas y hace lo que tiene que hacer con el cambio de alimentación por 21 días, lo hace de forma estricta y además lo combinamos con probióticos, va a tener respuesta. O sea, eso sí se los puedo asegurar. Entonces, es cambiar un poco esa visión que nos enseñan a veces a nosotros de solamente ver el sistema reproductor femenino y si no hay nada aquí, entonces no busco nada allá. No, ¿no? Sino ver a la mujer de forma integral. Definitivamente. Muchas gracias por ese comentario, porque en realidad así debemos hacer nuestro trabajo. Bien, muchas gracias, doctora. Vamos a seguir con la agenda por la situación del tiempo y quisiera pedirle a Gabriela Menéndez, gerente comercial de Tiva Medic. El tiempo es de usted, Gabriela. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Muchas gracias, doctora Marjorie, siempre con las presentaciones súper interesantes, la verdad de mucho aprendizaje. Y pues quiero agradecer a la Asociación de Ginecología y a todos los ginecólogos que nos acompañan la noche de hoy. Yo voy a dar unas breves palabras porque hay muchos ginecólogos que no nos conocen aún, entonces luego andan preguntando, ¿y en dónde conseguimos los probióticos, verdad? Entonces, básicamente yo les quiero hablar brevemente de la línea que nosotros estamos manejando en Guatemala. La línea es Vallivion, como lo mencionó la doctora Marjorie, que de hecho, pues la doctora, fuera de toda la experiencia que tiene en la microbiota, que realmente con cada charla que da, yo aprendo mucho más cosas, ¿verdad? Es también usuaria de esta línea, ¿verdad? Receta esta línea a sus pacientes. Entonces, básicamente Vallivion es un producto que se fabrica en Estados Unidos, es un producto totalmente natural, así que es un producto muy seguro y pues la charla de hoy es enfocada en embarazos y fertilidad, así que es un producto muy seguro para embarazadas, ¿verdad? Libre de parabenos, sulfatos, siliconas, hormonas, libre de aromas también, ¿verdad? Eh, básicamente, Vallivion, ¿qué se diferencia de otros productos del mercado? Vallivion no solo tiene probióticos, como mencionó la doctora, sino que también contiene las cepas más importantes de probióticos que necesitamos en el área íntima, prebióticos, que es de lo que se alimenta toda la microbiota, pero adicional contiene ácido hialurónico, ácidos grasos de coco, ácido láctico. Entonces es un producto muy, muy completo, ¿verdad? El paciente no va a tener que estar comprando 3 productos distintos, sino que en uno solo va a encontrar todos estos beneficios. ¿Qué pacientes pueden utilizar Vallivion? ¿Verdad? Pueden ser pacientes con infecciones vaginales recurrentes, leves, moderadas. Si se someten a terapia con antibióticos, porque sabemos que el antibiótico barre con la flora vaginal.
si tienen infección del tracto urinario, si están recibiendo alguna terapia contra el cáncer, si tienen menopausia o resequedad vaginal inducida por medicamentos o por anticonceptivos, atrofia vaginal relacionada con envejecimiento, planificación de tratamientos de fecundación in vitro, plan proactivo de salud reproductiva y fecundación, que fue lo que la doctora nos explicó, e inclusive pacientes con BPH, ya que si bien los probióticos no hay algo, un estudio que demuestre que previenen per se una infección de BPH, sí nos ayuda a que no salgan por lo menos verrugas, y si tenemos una microbiota sana vamos a evitar que haya pues un contagio tan pronto de tanto de virus como de BPH como de transmisión sexual de VIH, ¿verdad? Algo muy importante que mencionó la doctora es que hay diferentes tipos de lactobacilos, y esto lo hablábamos con otros doctores, que a veces hay médicos que recetan probióticos intestinales para solucionar problemas vaginales. Entonces es muy importante conocer, y la doctora hizo mucho mención de que en la vagina predominan ciertos lactobacilos, como el lactobacillus crispatus, el lactobacillus gasseri, ¿verdad? Que podemos ver en esta gráfica que son los que mayor predominio tienen dentro del área vaginal. Y algo muy importante es que los productos Vagibiome que contienen justamente estos lactobacilos, ¿verdad? Que es Gasseri, Crispatus, también tiene Acidophilus, que son lactobacilos que se encuentran en el área vaginal. Hoy les voy a presentar brevemente cuáles son los productos que se recomiendan, que la doctora hizo mención, para embarazos. En el caso de probióticos orales, la doctora mencionó que su proceso es un poquito más lento por ser la vía oral, ¿verdad? Pero estos probióticos nos encantan porque son muy completos. Tienen probióticos vaginales, de las cepas que más predominan en la vagina, y también tienen probióticos intestinales, que también la doctora hizo mención de Bifidobacterium y Bifidobacterium lactis, ¿verdad? Que son, y de Rhamsus, que son lactobacilos que nos ayudan también a tener una buena salud, tanto intestinal como vaginal. Adicional de los probióticos vaginales e intestinales, cuenta también con extracto de arándano y extracto de granada, que esto nos ayuda a prevenir infecciones del tracto urinario. Eso es un producto maravilloso, y como les digo, es un producto que está libre de cualquier químico y puede ser cero riesgo, ¿verdad?, para que una embarazada los pueda ingerir. También, pues, cuáles son las condiciones. No solo es para embarazadas, sino que personas que quieren restaurar la flora porque estuvieron tomando anticonceptivos, tratamientos de fertilidad, resequedad vaginal debido a menopausia o anticonceptivos, infecciones vaginales, infecciones del tracto urinario, ¿verdad? También tenemos lo que la doctora mencionó, los óvulos, que estas son vía vaginal, pero estos óvulos, a diferencia de un antibiótico, es que es súper rico aplicárselo. ¿Por qué? Porque básicamente tienen una cobertura de ácidos grasos de coco, que eso nos ayuda a que el óvulo fácilmente pueda ser introducido por la vía vaginal, y este se va absorbiendo. Prácticamente es como aplicar una cremita cuando estamos quemados en la piel. Entonces sentimos una satisfacción, como una humectación. Pero estos óvulos son maravillosos porque tienen ácidos grasos de coco, ácido hialurónico, ácido láctico y adicional probióticos. Siempre los 4 probióticos de cepas que tiene Vagibiome es Acidophilus, Crispatus, Coagulans, Gasseri, ¿verdad? Hay muchos estudios de Crispatus y de Gasseri que son impresionantes, estos probióticos. Y pues adicional contienen prebióticos. Así que es un producto no solo para embarazadas, sino para cualquier paciente, pero les presento esto que, como dice la doctora, se puede combinar. Pueden ser tanto probióticos orales, que el proceso es un poquito más lento, pero también contienen probióticos intestinales, que nos va a ayudar muchísimo también en el proceso de embarazo, en el proceso de fertilidad. Y también estos óvulos que son intravaginal, son súper ricos, súper frescos, no sale para nada el día siguiente, no, o sea, es muy cómodo de utilizar.
Pues aquí también tenemos, ¿verdad? Que no solo son para embarazadas o personas que están en fertilidad, sino que también para resequedad por menopausia, perimenopausia, infecciones vaginales a repetición, rejuvenecimiento vaginal o hidratación posterior al tener relaciones sexuales también, ¿verdad? Y tenemos el jabón, que es una espuma de uso diario, que este tiene probióticos también, más todas las propiedades de hidratación, ¿verdad? Algo muy importante también es que nosotros tenemos un protocolo sugerido de aplicación de fábrica. Este también fue estudiado un poquito con algunos médicos en Guatemala que ya utilizan nuestros productos. De hecho, aquí en la esquinita está un número de teléfono por si ustedes desean que se les contacte para ampliarles la información, les podemos enviar el catálogo. Yo hoy resumí solo a los productos que tenemos para embarazos y fertilidad, pero tenemos otra serie de productos. Este protocolo también ustedes lo pueden encontrar en nuestra página web tibanmedic.com en el área de Vallevión y este se descarga, es un PDF que ustedes pueden descargar, ¿verdad? Entonces, aquí están un protocolo sugerido para prevención de infecciones durante el embarazo, tenemos para infecciones vaginales recurrentes debido a candidiasis, para resequedad o atrofia vaginal, tenemos también para rejuvenecimiento vaginal. También tenemos un protocolo para mujeres que no están activas sexualmente y sufren de infecciones vaginales, ¿verdad? Y para todos los médicos que tienen láser CO2, que también es maravilloso. Yo les digo porque he tenido la experiencia después del láser CO2, que al final pues queda una molestia, no duele, pero queda una molestia. Aplican un óvulo a la paciente y va a sentir esa hidratación. Y lo bueno es que el láser CO2 crea canales en la vagina para que puedan absorberse todos los principios activos del producto. Y bueno, sin más que agregar, estas son nuestras redes. Los invito a que nos sigan porque aquí nosotros comunicamos mucho los webinars. Tenemos educación médica continua todos los meses, tanto con AGO como nosotros mismos. Y agradecemos muchísimo a AGO por el espacio y a la doctora Marjorie. Muchísimas gracias. Siempre sus charlas son impresionantes. Y ahora sí, lo que todos estábamos esperando, vamos a dar inicio a la rifa. Entonces, ustedes dejaron sus datos en un link que está, que se compartió y la doctora Betancourt nos va a hacer el favor de dar un número del 237 al 494. Dicen que en las rifas una mano inocente tiene que decir el número, ¿verdad? Entonces, ¿el número qué me dijo? Del 237 al 494. 297, vale, 350. A ver, el número 350. Recuérdense que el ganador debe de ser ginecólogo. 350 y sí, ganó Jacqueline Gabriela Velázquez. Entonces, la doctora Jacqueline le vamos a enviar el día de mañana su premio. Si me puede dar otro número, doctora, por favor. Otro número. 425. 425. Otro número, doctora, por favor, porque no es ginecólogo. 200, a partir del 200, ¿qué me dijo? 235. 236. 236. Y el doctor Edgar René Pérez Roble. ¡Ay, felicidades! Sí, así que muchísimas gracias, doctora, a usted también por el apoyo y gracias a la asociación por todo el apoyo que nos dan siempre. Para nosotros es un gusto tener ponentes como la doctora Marjorie. Y pues gracias, doctora, nuevamente. A la orden. Y solo quiero recordarle a todos los colegas que tenemos nuestro congreso de ginecología y obstetricia a partir del 10 al 14 de junio. Por favor, participen. Y como un comentario extra, el Colegio de Médicos ahora sí está tomando en cuenta nuestros créditos por educación continua. Entonces, tómenlo en cuenta y inscríbanse a las pláticas y participen en nuestro congreso. Que tengan muy buena noche.